versículos, versículo 15, Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y Esaú era de la familia que Dios había escogido, era de la familia de Isaac. Y Isaac, sus dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob, pero Esaú se apartó de la voluntad de Dios, pudiendo recibir la bendición, menospreció la bendición. No solo eso, se metió con diferentes mujeres, las que Dios había instruido que nunca se junten con mujeres incrédulas que no tenían a Dios, pero así lo hizo Esaú, destruyó su vida y por eso es colocado como un ejemplo negativo, ¿no? Que no haya alguien entre la iglesia, así como Esaú, que menospreció la bendición de Dios y de esta manera. Ya también mencionamos el domingo anterior un poco acerca de la disciplina espiritual en medio de la iglesia, que también es necesario, ¿no? Y como alguien, estuve mencionando ya también esto, alguien decía, ahí en la iglesia bautista de San Fernando, y el pastor Enrique enseña un evangelio bien fácil, muy fácil. No que la salvación es solamente por la fe. Bueno, yo no enseño un evangelio fácil, eso lo enseña Dios, y no es que sea fácil, sino es, ni siquiera es fácil, es gratuito, no cuesta nada la salvación. Bueno, fácil es algo que sin mucha dificultad lo consigo, ¿no? Un poquito apenas de dificultad y lo consigo. Eso sería un evangelio fácil, pero el evangelio no es ni siquiera fácil, sino es gratuito, no cuesta nada. Le costó al Señor Jesús, a Él le costó un precio terrible, pero para nosotros es gratuito, es por la fe, nada más que por la fe. Y estábamos más temprano conversando con un hermano, el término que usa la Biblia es desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Nosotros a veces usamos la palabra recibir a Cristo. Y sí, hay un pasaje en Juan capítulo 1 donde dice, más a todos los que le recibieron, pero también agrega inmediatamente a los que creen en su nombre, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez ese es el único sitio en la Biblia donde usa la palabra recibir a Cristo, porque siempre lo que la Biblia dice es creyendo en Cristo, nada más. Ese es el término bíblico. Eso lo ha puesto Dios en su palabra, al que creyere en Cristo. Entonces, por eso dicen ahí, el pastor Enrique habla de un evangelio fácil. Bueno, yo no tengo ninguna preocupación que hablen así, hermanos. Lo que nos preocupa es entender lo que Dios dice en su palabra. Y lo que dice Dios es, el que creyere en Cristo, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En palabras del Señor Jesús, ¿no? De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. No usa ninguna otra palabra, ¿no? No dice bautizarse, inclusive tampoco usa la palabra arrepentirse, si bien es cierto que al creer uno se arrepiente, eso es cierto, pero lo que la Biblia dice, lo que Dios dice es que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y si es fácil, pues será así, ¿no? Debe ser gratuito. Pero cuando ya vamos a la conducta de nuestra vida cristiana, ya no hablamos de algo que sea gratuito, más bien es sumamente
difícil, como dijimos también el domingo anterior, ¿no? El Evangelio es gratuito, la salvación es gratuito, la vida eterna es enteramente gratis para nosotros. Sin embargo, vivir con el Señor Jesucristo, nuestra conducta ya de la vida diaria, seguirle a Él, ahí no hay nada de fácil ni tampoco de gratuito. Pero es algo diferente. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la salvación, la vida eterna es gratuita, no cuesta nada. Pero seguir a Cristo es para valientes. Y si usted no es suficientemente valiente, hermano, ay, ay, ay. Pero yo creo que sí, porque si no estuviera usted aquí, ¿no? Si no fuese valiente. Y nuestra vida con el Señor tiene muchos momentos de paz, de tranquilidad, de alegría, pero también vienen momentos bastante terribles. Y si usted está empezando en su vida con el Señor, le aseguro que va a tener momentos terribles, ¿no? Y no se lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, ¿ve? Seguir fielmente al Señor es muy difícil. No solamente es difícil, es muy difícil. Y decir otra cosa sería engañarnos. Pero gracias a Dios por eso, hermanos. Dios no tiene hijos engreídos. ¿Te has dado cuenta? Al hijo es engreído al que le dan todo, ¿no? Está haciendo algo difícil el niño. No, 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 no lo hagas. Es muy difícil para ti. Yo te lo hago, yo te lo hago. Y tiene que trabajar, pero no, no trabajes, no trabajes. Yo te doy toda tu plata casta, no trabajes. Eso hacemos a veces nosotros, pero Dios no tiene hijos engreídos. Y Dios, claro, nos va haciendo entrar en el camino de su obediencia poco a poco, ¿no? Eso sí, poquito a poco uno va creciendo y está ya uno más fortalecido en el Señor. Entonces, estando más fortalecido en el Señor, vienen pruebas más difíciles. Ya no como la prueba de antes, esta es más difícil. Pero la dificultad siempre nos hace crecer en el Señor. Toda dificultad, toda angustia, enfermedad, eh, toda contrariedad que un hijo de Dios atraviese, si uno es capaz de, si uno es capaz de resistir y no rendirse, entonces uno crece. Lo que resulta es uno se va acercando más profundamente a Dios. Uno va aprendiendo a confiar más en Dios. Y como también dice la Biblia, nuestra vida va entonces de gloria en gloria. Eso dice el Señor, ¿no? De gloria en gloria uno va creciendo en el Señor Jesús. Pero de que sea la vida cristiana para valientes, sí lo es. Sí lo es. ¿Usted es valiente, hermano, hermana? Sí, ¿no? Si no, no estaría aquí, si no fuese valiente. Claro. Ahora seguimos leyendo entonces, ¿no? Ahora en el versículo 18. Porque no os habéis llegado al monte palpable y que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Esto nos habla del momento cuando fue entregada la ley de Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Recordemos una vez más que Hebreos es un libro escrito para ellos, para los israelitas, ¿no? Y por eso todo lo que está allí son elementos del culto hebreo. Recordemos, Dios no entregó la ley a Moisés, no entregó la ley a nosotros los gentiles, se la entregó al pueblo santo de Israel. Pero nosotros ya estamos trasplantados en Israel, estamos injertados en el pueblo de Dios. No pertenecíamos a Israel, pero por medio de Cristo hemos sido injertados, hemos sido tomados del campo, de haber sido el olivo silvestre, el olivo chusco. Dios nos ha tomado y nos ha injertado en el olivo verdadero. Y ese olivo verdadero es Israel.
en su relación con Dios. Y por eso, otra vez, todo lo que está aquí es los elementos dados a ellos, a Israel. En estos versículos nos hablan del momento terrible cuando Dios entregó la ley, y eso es en Éxodo capítulo 20. Allí está el momento en que Dios se prepara para darles primera vez, porque antes de esta ley de Moisés no había ley en el mundo. Abraham no tenía en sus manos la ley de Dios. Los patriarcas, Isaac, Jacob, ninguno de ellos no tenían los 10 mandamientos ni nada de eso, pero en el momento debido, en el tiempo de Moisés, ahora sí. Se presenta a Dios en la cumbre del monte Sinaí. La presencia de Dios es tan terrible, es tanto miedo les produce a ellos, que el pueblo de Israel le piden a Moisés que no nos hable Dios a nosotros, que te hable a ti, porque si Dios nos habla a nosotros vamos a morir. Y Dios mismo lo dijo, que nadie se acerque al monte, que se alejen de las faldas del monte Sinaí, porque cualquiera que se acerque morirá, aunque sea un animal, también morirá. Dios les prohibió acercarse mucho al monte Sinaí. Así que el pueblo estaba abajo, lejos, un poco lejos del monte, y Moisés fue el único que subió hasta el monte Sinaí. Aquí leemos, ese es el cuadro del momento de los 10 mandamientos, ¿no? Nuevamente, verso 18. Porque no os habéis llegado al monte palpable y que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba, que si aún una bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Ahora Moisés entraba a la misma presencia de Dios siempre, ¿no? Y cara a cara, dice la Biblia. Pero si él mismo estaba asombrado y temblando, ¿cómo serían los demás que eran del pueblo de Israel? Estaban aterrorizados porque se acercaban un poco más y morían. Así era la presencia de Dios. ¿Por qué la persona que intentaba acercarse moría? Porque Dios es demasiado santo. En varias ocasiones sucedió esto, que antes que el arca de Dios, que estaba puesta dentro del lugar santísimo, cuando todavía no estaba construido el templo en Jerusalén, entonces ellos andaban primero en el desierto, ¿no? Y transportaban el arca en los hombros de los sacerdotes, pero nadie podía tocar el arca. En algunas ocasiones se atrevieron a mirar allí en el arca y murieron. Murieron, en cierta ocasión murieron varios miles de israelitas porque se habían acercado a tocar y a mirar, luego murieron. ¿Por qué la persona muere en la presencia de Dios? Porque Dios es demasiado santo, a diferencia de nosotros. Su santidad es tanta que su santidad nos destruye. Dios no puede ver el pecado, por lo tanto, no puede ver a un hombre pecador. Ni siquiera necesita él hablar y tú vas a morir, sino con su sola presencia. El pecador, porque todos somos pecadores, con su sola presencia el hombre moriría. Recordamos unos 50 años atrás, hermanos, yo estudié pues en primaria, más de 50 años atrás. En esos años era diferente el ambiente escolar. Los maestros ejercían mucha autoridad, no como ahora
se ha perdido esa autoridad del maestro, pero a veces uno se portaba mal, entonces la maestra, en escuela primaria, uno miraba a la maestra, de mirar nomás los ojos de la maestra, uno se asustaba, su cara, sus ojos, me va a pasar algo, algo me va a pasar, he visto los ojos, parece candela sale de su ojo de la maestra. Imagínense si eso es en un ambiente escolar, me porté mal y mira, ahorita me hace algo. Entonces, imagínense la diferencia. Si eso es con una maestra autoridad en el aula de clase, ¿cómo será con Dios? Que yo soy pecador y intento acercarme a Dios o mirarle a Dios. Si va a morir en una fracción de segundo, voy a morir porque Él es demasiado santo. Por eso, y yo soy pecador. Pero ahora entendemos ahí la grandeza del perdón y de la misericordia de Dios, porque existiendo esta condición ante un Dios santo, el hombre muere. No es que va a poder ni mirarlo ni acercarlo, sino que va a morir. ¿Y cómo es entonces que acá mismo en el libro de Hebreos, más atrás en el capítulo 9, ahí dice, ¿no? Por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad, ya no para morir, sino para entrar en el lugar santísimo. Y el que entraba ahí moría. Pero nosotros ya no vamos a morir. Por eso es que tenemos entrada al cielo. El lugar santísimo es simbólico del cielo. Son símbolos de lo que hay en la presencia de Dios. Y entonces el lugar santísimo, efectivamente, la Biblia lo dice, aquí en Hebreos lo dice, ¿no? Que este lugar santísimo en el templo de Israel simbolizaba el cielo mismo de Dios. Y entonces, si en aquel tiempo morían las personas, nomás de acercarse allí al lugar santísimo, ¿cómo es ahora? Ahora dice Dios mismo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora sí el hombre puede entrar a su santa presencia, es decir, por la sangre de Cristo, el que está cubierto por su sangre. ¿Y quién es el que está cubierto por su sangre? Todo aquel que ha creído en Él. Pero si la persona no ha creído en Cristo, nunca podrá. Nunca podrá ni acercarse ni llegar al lugar santísimo de Dios. Y al decir teniendo libertad para entrar allí, está hablando teniendo libertad para entrar al cielo mismo, porque el lugar santísimo simbolizaba el lugar de Dios, su presencia, su morada en el cielo. Y aquí entonces nos habla de cuán santo y terrible era ese lugar. Entonces, en el versículo 18 dice, porque no os habéis llegado al monte palpable, etcétera, etcétera, ¿no? A la presencia terrible de Dios en el monte Sinaí. No os habéis llegado ahí, no os habéis acercado a este monte terrible, terrible con peligro de morir, sino que nos hemos acercado. Ahora el verso 22 nos explica a dónde nos hemos allegado, o sea, acercado. No nos hemos acercado al monte Sinaí, donde la presencia de Dios producía muerte. No allí. Nos hemos acercado más bien, versículo 22, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. No nos hemos acercado al monte de la ley de Dios,
cuya presencia producía muerte al pecador. Nos hemos acercado a otro lugar, y ese otro lugar donde nos hemos acercado por la fe en Cristo está allí. 22, ¿no? Al monte de Sión, que está en el cielo. Ya no ahí en esa tierra del monte Sinaí, ya no. Ahí no nos hemos acercado ahí, sino nos hemos llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la Jerusalén de aquí de la tierra, sino Jerusalén la celestial. Allí hemos entrado, nos hemos acercado para entrar allí. ¿Qué más? Y a la compañía de muchos millares de ángeles. Allí nos hemos llegado. A la compañía de muchos millares de ángeles. 23. Y también todo lo que está ahí, ¿no? A la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y al juez de todos, Dios, y a los espíritus de los justos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel. Nuestra morada a donde nos hemos acercado y pronto estaremos allí es entonces la congregación general, versículo 23, iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, es decir, los que nos han antecedido antes de nosotros, ellos que ya están tomados por lista en los cielos. Y como dice el himno, ¿no? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Qué maravilloso es esto. Tomados por lista, hay un libro de la vida que tiene Dios. Eso nos dice, ¿no? A la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, están inscritos. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Ese es el libro de la vida. Y los pecados de la persona que deberían estar escritos junto con su nombre, ya no existen los pecados de la persona en el libro de la vida de Dios. No existen. Dios los deshizo. Dios jamás tiene memoria de nuestros pecados. Y a veces no podemos entenderlo, ¿no? A veces pensamos, no, de repente todavía están mis pecados ahí, de repente ya están. Entonces, como las personas que no sé por qué siempre es una creencia, ¿no? Voy a morir, bueno, tengo este mal, esta enfermedad incurable, pronto voy a morir, entonces ya la persona se siente cerca de la muerte y llama a otros, a veces a su propia familia, y le dice, te pido perdón por esto, porque quiero irme tranquilo, y al otro también le pido perdón. Es la sensación de que todavía hay pecados que no los he arreglado. Bueno, en cierta forma tiene razón porque hay que pedir perdón. A Dios le pedimos perdón. Todo pecado es contra Dios primeramente, ¿no? No hay ningún pecado que no sea contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Y a veces no afecta al prójimo ese pecado, solamente es delante de Dios. Pero muchas veces también ese pecado es también contra el prójimo y es necesario restituir. Si es una deuda, tengo que pagar. Y si hay que restituir algo, tengo que restituir a mi prójimo, ¿no? Entonces, en realidad tienen razón cuando dicen antes de morir, mejor pido perdón porque de repente, con la idea de que tal vez tengo ahí ante Dios pecados pendientes, pero nosotros fuimos limpios de todo pecado el día que creímos en Cristo. Ahí fuimos limpios de todo pecado. ¿Recuerdan la nieve de Isaías capítulo 1? ¿Se acuerdan?
Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, y la nieve, la grana es ese insecto de acá, del Perú y seguro de otros lugares, ¿no? ¿Por qué está en la Biblia? Porque también crecía en las tierras orientales. La grana es la cochinilla, eso de color rojo, un tinte rojo, tinte de alimentos, es muy valioso, se exporta. Entonces la grana es eso. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, rojísimos, como la nieve serán emblanquecidos. Mis pecados quedaron, mi vida quedó limpia de pecados, quedó mi vida ante Dios resplandeciente de blancura. Y eso se le hace muy difícil a veces entender a muchas personas, pero eso es la verdad de la Biblia. Y lo que yo trato de hacer siempre, hermanos, exponer exactamente como está en la palabra de Dios. Que muchas cosas inventamos que no están en la Biblia. Y a veces nos preguntamos, ¿esto es verdad? Y resulta que no está en la Biblia. Por ejemplo, Semana Santa no hay en la Biblia. No hay. Ese es un invento católico, lo de la Semana Santa. Pero sí hay el domingo, Día del Señor. Y cada domingo, Día del Señor, conmemoramos la resurrección de Cristo. Eso sí hay. Pero Semana Santa, una semana en el año, un día en el año que se llama Viernes Santo y que por ese día yo me vuelvo un medio santo, eso no existe, no hay en la Biblia. Es una invención católica. Todos los días son santos en mi vida, todos los días son santos, no un día o cierta semana del año. ¿Ven? Muy bien, seguimos entonces leyendo versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo concierto. Concierto es el pacto, no es un sinónimo de la palabra pacto. El antiguo pacto, el antiguo concierto, el nuevo pacto, nuevo concierto. 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel. En el libro de Pedro dice también, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los sacrificios ahí en el templo de Jerusalén antiguamente, el cordero o también otros animales, también a veces becerro también, entonces era degollado, ¿no? Posiblemente, supongo yo que degollaban al animalito en el cuello, entonces no sufría tanto, ¿no? Entonces al degollarlo, recibían la sangre en un pequeño recipiente y el sacerdote tomaba esa sangre del cordero recién muerto, esparcía la sangre sobre las personas. Si vino una familia de 6 personas a presentarse ante Dios con un sacrificio por sus pecados, el sacerdote lo ponía en el altar, el animal lo degollaba, recogía esa sangre y rociaba la sangre sobre aquellos que ofrecían el sacrificio. Y por eso en el libro de Pedro dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ya no de un animal, sino con la misma sangre de Jesucristo. Lógicamente, en términos espirituales, ¿no? No tenemos acceso a su misma sangre de hace 2000 años, está hablando en términos espirituales delante de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y por eso es que aquí nos dice en el versículo 24, y a Jesús el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento, a ese esparcimiento de la sangre, a ese rociamiento de la sangre se refiere aquella que habla cosas mejores que la de Abel. Porque la sangre del sacrificio de Abel y la sangre de Abel mismo fue derramada su sangre, bueno, por asesinato de su hermano,
pero su sangre fue derramada y la sangre del Señor Jesús habla cosas mejores que la de Abel. El único sacrificio perfecto. Ya no hay más necesidad de más animales para sacrificio, porque la sangre perfecta del Señor Jesús ha sido esparcida sobre nosotros para limpieza perfecta de nuestros pecados. Versículo 25. Mirad que no recuséis al que habla, es decir, que no rechacéis, ¿no? Que no rechacéis. Mirad que no recuséis al que habla. Y ahora en este punto recordaremos nuevamente. El libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo para los israelitas, tanto creyentes como también incrédulos dentro de Israel. Lo escribió para todos los que eran de la sangre de Israel. Y por eso es la amonestación al judío que lee la palabra de Dios. Dios le está diciendo, porque ese judío posiblemente es incrédulo todavía en Cristo. Y si el judío, el israelita que lee ese libro que es para ellos, a ellos les está diciendo, a los de la sangre de Israel, que aún no han creído en su Salvador. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que recusaron al que hablaba en la tierra, allí en el monte Sinaí y en el tiempo del Éxodo, no escaparon. Porque si aquellos no escaparon, que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Los judíos del tiempo antiguo no escaparon cuando rechazaron al que hablaba en la tierra. ¿Dónde hablaba? En el monte Sinaí. ¿Eh? A ellos, los del tiempo de Moisés, no escaparon del castigo de Dios por su incredulidad. Ese fue el pecado principal de Israel, era la incredulidad. Dios les manda entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. En poco tiempo, bueno, en unos meses, ¿no? El camino desde Egipto, saliendo de Egipto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, siendo ellos más o menos 3 millones de personas. Iban despacio, tenían niñitos, animales, iban despacio, pero aún yendo despacio, en unos 4 meses, por ahí más o menos, 3 o 4 meses, llegarían a pie hasta la tierra de Canaán. Y así llegaron en poco tiempo. Y cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, Dios les dice, ya, es momento de entrar a conquistar. ¿Y qué contestan ellos? Esta tierra es tierra de gigantes, nos van a deshacer en un 2 por 3. Nos parecen gigantes y nosotros somos como langostas delante de los gigantes. Nos van a destruir. Habían visto el poder de Dios tantísimas veces al salir de Egipto y ahora dicen, negando el poder de Dios, que nos van a destruir ellos. Y por esa incredulidad, Dios les dijo, porque ustedes han sido incrédulos, entonces no entraréis a la tierra que yo les he prometido. Les voy a hacer dar vuelta y vuelta y vuelta en el desierto 40 años. ¿Para qué? Para que todos ustedes, generación incrédula, para que todos ustedes, sus cuerpos caigan en el desierto. Es decir, vayan muriendo hasta que pase 40 años. Todos ustedes, generación de incrédulos, van a morir en el desierto y no van a ver la tierra que yo le prometí a vuestros padres. Y los niños de ustedes, los pequeñitos de ustedes, ellos entrarán a la tierra que yo les he prometido. ¿Cuál fue su pecado? Incredulidad, incredulidad. Y cuando tú, hermano, te encuentres en un aprieto, en una cosa muy difícil,
recuerda que tienes que aprender a descansar en Dios. ¿Qué quiere decir descansar en Dios? Estarás tú seguramente angustiado, medio desmayado, desesperado por tus circunstancias, cualesquiera que sean, que te hayan ocurrido, estás en una desesperación. Tienes que aprender lo que dice la Biblia ahí creo que es Isaías, donde dice el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mas no quisisteis oír. Dijisteis, huiremos, entonces huiréis en caballos veloces. En lugar de aceptar y de creer yo lo que yo les he dicho, yo vuestro Dios les he dicho esto, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ustedes no, ustedes rechazan mi palabra en lugar de descansar en Dios. Siguen con la desesperación y al seguir con la desesperación se convierten en incrédulos, negando la fidelidad de Dios que nos guarda y nos protege y nos libra de toda aflicción. Y no es que en realidad, no es que nos quita toda aflicción, sino que en medio de la aflicción nos da descanso, nos da reposo, nos da liberación también. Ese es nuestro Dios. Aprender a confiar en Él es aprender a descansar en Él. A mí me ha sucedido tantas veces a lo largo de mi vida un asunto desesperante y cuando uno ya no puede más, de repente Dios interviene. Y Dios interviene directamente, porque si no hubiera sido de Dios, no hubiera obtenido liberación. Me refiero a mi propia vida. Tantas veces me ha sucedido que Dios me ha librado, que cada otra vez que viene una desesperación, una circunstancia, y ya sé, ya conozco este problema, ya sé cómo es. Primero viene una aflicción, una cosa que parece imposible de resolver. Y después viene la mano de Dios. Ya conozco, ya sé cómo es. Y así es, cada vez se vuelve a repetir. Un problema, una enfermedad, un conflicto, qué sé yo. Y parece que no hay por dónde salir de allí. Pero como digo, yo a lo largo de tantas veces que me ha sucedido, ya sé cómo es. ¿Para qué desesperarme? Yo ya sé que dentro de poquito Dios va a intervenir. He aprendido a descansar en Dios. Eso se llama descansar en Dios. Y cuando un creyente no aprende a descansar en las manos de Dios, está negando a su Padre Celestial. Estamos negando a nuestro Dios. Estamos negando que Él es fiel. Le estamos diciendo, tú no tienes fidelidad, tú te olvidas de mí. Eso es incredulidad. Pero entonces Él es fiel. Y ahora volvemos porque me aparté un poquito del tema, ¿no? Pero volvemos al versículo 25. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon que recusaban al que hablaba en la tierra, se refiere al monte Sinaí y a los 10 mandamientos, hablándoles Dios aquí en la tierra. Mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Ya no nos habla desde el monte de la ley de Dios. Ahora nos habla directamente desde el cielo el Señor. Y entonces a los
israelitas es esta amonestación a ellos. Si nuestros padres en el desierto y en el monte Sinaí no escaparon del castigo de Dios cuando fueron incrédulos, desobedientes, mucho menos escaparemos nosotros. Ahora, nuevamente, recordemos, cuando dice nosotros, está hablando en primer lugar de ellos, los judíos del día de hoy. El judío del día de hoy, a él es esta amonestación. Si nuestros padres en el monte Sinaí no escaparon del castigo de Dios porque fueron incrédulos, mucho menos nosotros, judíos de este tiempo, de ellos habla, mucho menos nos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos, desde el cielo mismo, ya no desde la tierra. Verso 26, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha prometido diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Nuestro llamamiento, nosotros creyentes en Cristo, nuestro llamamiento no es de la tierra como era el llamamiento de ellos en Israel. Nuestro llamamiento es directamente del cielo. Además, ese es nuestro lugar. Aquí estamos fuera de lugar. Usted ya ha aprendido eso, ¿no, querido hermano, hermana? Usted aprendió eso ya, ¿no es cierto? Aquí estamos fuera de lugar. Aquí estamos no estamos en casa. No estamos en casa, en esta tierra. Nos queda regresar a casa, ir a casa. Y nuestra casa es con el Señor, allá. Esta no es nuestra casa. Y cuando uno no está en casa, se siente incómodo. Quiero ir a casa. ¿Tienes el anhelo de ir a casa, hermano, hermana? ¿Sí? ¿Tienes el anhelo de ir a casa? Porque aquí no es nuestra casa, aquí en la tierra. Y eso es lo que dice acá. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y en esto que dice, aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles, como de cosas hechizas, para que queden las que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios, fuego consumidor. Y recordamos cuando el apóstol Juan en el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis, Juan ve él al Señor Jesús, ¿no? En el primer capítulo de Apocalipsis. Lo ve al Señor Jesús por primera vez en su gloria, porque Juan nunca lo había visto así. Bueno, en realidad sí lo vieron por un momento en el monte de la transfiguración, pero nunca más, ¿no? Y luego ahora entra Juan a la presencia del Señor Jesucristo. Y Juan dice acerca del Señor Jesús, sus ojos eran como llama de fuego. Y dice aquí también, porque nuestro Dios es fuego consumidor que consume el pecado. En la Biblia, a través de toda la Biblia, el fuego indica, encierra el significado del juicio de Dios. Y cuando vemos el fuego de un incendio, lo que tenemos que pensar, ese es el juicio de Dios, fuego consumidor, que no hay nada que pueda escapar del fuego hasta que por fin, ¿no?, lo llegan a apagar. El infierno está compuesto de fuego eterno
Ese es el juicio de Dios sobre el pecado, fuego eterno. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, habla ahí, capítulo 20, habla de cómo al final del reino del Señor Jesús, dice allí entonces, por fin, ¿no? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, donde ya está an anticipadamente al diablo, ya está en el lago de fuego, dice allí, la bestia, o sea, el anticristo, el que gobernará el mundo en los 7 años de la tribulación. Y también el falso profeta, que es como el mensajero del anticristo. Pero el diablo mismo es reservado para ser lanzado al lago de fuego un poco más adelante, al final de los 1000 años, ¿no? Al final del milenio. Y entonces, al final del milenio, dice ahí en la Biblia, en Revelación, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y más adelante dice allí, en el mismo capítulo, el juicio ante el gran trono blanco. Y al terminar el juicio de Dios, el juicio del trono blanco, termina diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que unos versos anteriores dice, el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta. Y todos los que salgan del juicio de Dios, todos los que no creyeron en Cristo serán lanzados. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese es nuestro Dios. Perdón, el fuego indica su juicio sobre el pecado. Y ahora veamos que las cosas movibles se refieren a las cosas de esta tierra, versículo 27. Y en esto que dice, aún una vez declara el quitamiento de las cosas movibles, las cosas de este mundo, de esta tierra, como de cosas hechizas, es decir, temporales, algo así, ¿no? Temporales. Nosotros le llamamos hechizo, es una frase popular. Una pieza, digamos, una pieza de tipo mecánico que no viene de fábrica, sino hechizo le decimos, ¿no? Artesanal, o sea, hecho así nomás como se pueda. Eso le llamamos hechizo. Y esto es exactamente. Las cosas de esta tierra son hechizas, no valen, no valen, no vienen de Dios, no sirven, no durarán. Son hechizas las cosas de esta tierra, porque hay otro reino que sí es el que nunca perecerá. Versículo 28, así que tomando el reino inmóvil, es decir, el que nunca se deshace, el reino eterno de Dios, porque las cosas de este mundo son hechizas. Verso 27. Y en esto que dice, aún una vez declara el quitamiento de las cosas movibles, como de cosas hechizas, para que queden las que son firmes, las cosas eternas, las cosas del lugar de Dios en el cielo. Y allí estamos enfocados, porque ese es nuestro lugar, no es aquí. Así que tomando el reino inmóvil, el que nunca se mueve, el que será eterno, ese. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Dónde está el evangelio fácil que dicen por ahí que en esta iglesia se predica un evangelio fácil? Se han equivocado.
o se han confundido, mejor dicho, ¿no? El Evangelio, la salvación, la vida eterna, no solamente es fácil, sino es completamente gratuita. La vida eterna la recibimos gratuitamente. Pero caminar con el Señor en este mundo, en esta vida, caminar con Él y obedecerle, ahí está la diferencia. ¿De qué manera debemos caminar en el camino del Señor? Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios. Y fíjese, hermano, no es caminar por la ley. No tiene nada que ver con obedecer la ley, sino caminamos en su gracia. Retengamos la gracia, no la ley. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor. No es por obedecer obligatoriamente la ley de Moisés, sino es por agradarle a Dios, llenos de reverencia, llenos de religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor sobre el pecado. Vamos a terminar en oración. Te damos gracias, Señor, por lo que nos muestra tu palabra. Tú eres fuego consumidor. Es tu juicio consumidor como fuego sobre el pecado del hombre. Pero fuimos librados de ese juicio, Señor, por la sangre preciosa de Cristo. Estamos libres de tu juicio, Señor. Gracias por eso, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les suplicamos ponerse de pie para el último himno.